Hola chicos, quien te habla es el profesor Roberto Irigoyen. Vamos a trabajar el día de hoy en el curso de química lo que corresponde a la tabla periódica. Vamos a hablar acerca de lo que son los elementos químicos, cómo se ha ido organizando a través del tiempo, ¿correcto? Vamos a trabajarlo eso a través de la plataforma de Elite Class. Acompáñame a desarrollarlo. Muy bien jóvenes, y vamos ahora sí a empezar con lo que corresponde a la tabla periódica. Habiendo ya trabajado antes lo que es estructura atómica moderna, tanto isótopos, isóbaros, número de masa, número atómico y lo más importante, la regla de Serrucho, vámonos ahora sí con lo que es tabla periódica, ¿correcto? De la tabla periódica, primerito, a ver, dime, ¿qué necesitamos conocer? ¿Cuántos elementos tiene la tabla? Dígame, ¿cuántos elementos tiene la tabla? Exacto, son 118 elementos oficiales hasta ahora. 118 elementos oficiales. Mucho cuidado, estoy diciendo oficiales, no estoy diciendo descubiertos. Entonces, de esos 118, todos ellos se trabajan acá, mira, ¿ves? ¿Correcto? En lo que corresponde a la tabla periódica. Tú ya lo has visto, tú ya lo has observado. Tienes el esquema de la tabla periódica, ¿correcto? Mira, ve, todo lo que ves ahí, ahí están organizados los elementos químicos. Entonces, ¿qué podemos decir de la tabla periódica? Que la tabla periódica es un instrumento donde se ordenan sistemáticamente, ¿correcto? ¿En base a quién? En base a su número atómico, los elementos químicos, ¿correcto? Entonces, primer puntito importante, todos, absolutamente todos los elementos que están acá solamente están ordenados en función de ¿quién? De Z. ¿Y quién es Z? Z es el número atómico. Z es la carga nuclear, Z es el número de protones. Entonces, todos los elementos de la tabla están ordenados por su número atómico creciente, ¿correcto? Pero además, son dos características importantes. El número atómico está ordenado, mira, ve, de esta manera, en forma vertical, a la cual, ¿cómo le llamamos? Columnas. Y está también ordenado en forma horizontal, a la cual, ¿cómo le llamamos? Las filas. En este caso, las filas vienen a constituir ¿quiénes? Las filas vienen a constituir los llamados periodos. Son los llamados periodos de la tabla periódica, ¿correcto? Ahora, ¿sabes cuántos periodos tiene hasta ahora la tabla periódica? No se te olvide, la tabla periódica hasta ahora tiene 7 periodos, 7 oficiales hasta ahora. De repente, cuando se descubra un elemento más, ya tendría que aumentar un octavo periodo. Pero por ahora, correcto, oficiales, solamente encontramos 7. De los cuales, vamos a colocarlos por acá, mira, encontramos al periodo número 1, correcto, el periodo número 2, periodo número 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Pero que estos periodos no serían otra cosa que los niveles de energía. El último nivel de energía es equivalente al periodo del elemento que está en la tabla periódica, ¿correcto? Ahí tenemos los periodos. Un detalle importante para que tú te lo sepas, no se te olvide, que los periodos, ¿correcto?, no tienen ni propiedades físicas ni propiedades químicas en común. Lo único que tienen en común es el mismo nivel, nada más. Solamente el mismo nivel, pero no tienen ninguna propiedad ni física ni química. Ahora, vámonos para las columnas. En las columnas, aquí vamos a encontrar, mira, en las columnas encontramos a los llamados, ¿qué? Eso, ya lo sabes, los que se conoce con el nombre de ¿quién? Grupos, ¿correcto? Oye, no te dice grupos, también se le denominan las familias. Son los grupos o familias, ¿correcto? Grupos o familias que se caracterizan por tener propiedades semejantes, similares, parecidas. Pero no exactamente igualitas, no, sino similares, parecidas, semejantes, ¿correcto? ¿Cuántos grupos tenemos ahora en la tabla periódica? Tú vas a contarlo conmigo. Vamos a encontrar, mira, según la forma tradicional, común, encontramos 16, 8 grupos A y 8 grupos B. Pero según la IUPAC son 18. ¿Por qué 18? Porque son 18 columnas las que hay en la tabla. Hay 18 columnas, contando con ¿quiénes? Encontramos justamente por acá el grupo 1A, mira, ve, ahí está el grupo 1A, ¿correcto? Baja un periodo y encuentras al grupo 2A. Luego de esto, mira, chequéalo, salta para el otro lado y acá encontramos al grupo 3A de la tabla, ahí está el grupo 3A. Encontramos al grupo 4A, encontramos al grupo 5A, encontramos al grupo 6A, ¿correcto? Encontramos al grupo 7A.
Chévere. Y luego de eso sube un periodo y encontramos finalmente el grupo 8A, que son de los gases nobles, ¿correcto? Chévere, muchachos. Y ahora sí sigamos. Ya tenemos los del grupo A. Vamos al grupo B. Uy, uy, uy. No te me vayas a olvidar. El grupo B no inicia con el 1. El grupo B inicia con el 3. 3B, ¿correcto? Ahí está, mira B. 3B. Ahí está consecutivo 4B. Tienes el 5B. Encontramos el 6B. También vamos a encontrar por acá el 7B, ¿correcto? Y el grupo 8B, que tiene para él solito. Para él solito tiene 3 columnas. Está acá, mira a ver, el grupo 8B de la tabla. 3 columnas para él solito. Luego de eso viene el grupo 1B y finalmente el grupo 2B. Entonces, con eso que te quiero indicar, que la tabla periódica tiene ¿cuántos? Que la tabla periódica tiene 16 grupos según la forma tradicional común, 8 del A y 8 del B. Pero como te mencioné, según la IUPAC son 18. ¿Por qué? Porque son 18 columnas. Es decir, no solamente lo vamos a ver en números romanos, como normalmente o como generalmente se acostumbra a trabajar, sino también lo vamos a ver en números arábigos consecutivos. Es decir, el grupo 1A para la IUPAC se llama el número 1. Acá también estaría el número 2, ¿correcto? Acá consecutivo 3, 4, 5, 6, 7. Acá estaría el 8, acá estaría el 9, el 10. ¿Entendido? ¿Sí? Acá sigue 11, ahí tienes el 12, tienes 13, está el 14, está el 15, 16, 17 y 18. ¿Te fijas? Ahí están entonces los grupos de la tabla periódica, ¿correcto? Y los grupos, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan porque tienen propiedades similares, porque tienen propiedades análogas, ¿correcto? Semejantes, muy parecidas, ¿correcto? Bien, mírame, mira cómo es entonces el diseño de la tabla periódica. Ya se va creando y diseñando la tabla. Pero ahora sí, vámonos con otras características más, como por ejemplo, ¿cuál es el grupo, escúchame bien, cuál es el grupo que tiene la mayor cantidad de elementos? ¿Saben lo que hacen algunos? Uy, acá de frente se van al 8B porque ven que tiene él 3 columnas. Pero cada columna solo tiene acá 4 elementos. 4, 4, 4 serían 12 en total. Pero si solamente sería ese, correcto, tendría 12. Hay un grupo que tiene más de 12, que tiene 32 para él solito. ¿A quién me estoy refiriendo? Me refiero al grupo 3B de la tabla. El grupo 3B, ese grupo tiene 32 elementos, de los cuales 4 se encuentran arriba y se encuentran 28 en la parte inferior. En la parte inferior acá encontramos, ¿correcto? 2 filas de 14, 14. 14 para la primera, 14 para la segunda. Que todos estos 28 elementos pertenecen al grupo 3B de la tabla. Los 28 pertenecen al grupo 3B de la tabla. Grábatelo bien. Pertenecen al grupo 3B. Y estos corresponden a la famosa serie de ¿quién? ¿Ya te lo sabes? A la serie de los lantánidos y a la serie de los actínidos. O sea, esto va para acá, mira, ve. Ojito, ojito. Vamos a dar la vuelta para que lo cheques. La primera, encontramos al famoso lantano. Ya está. Lantano, cuyo número atómico, ¿cuánto es? Lantano, cuyo número atómico es 57, ¿correcto? Lantano 57. Vamos a colocarle por acá bonito y ya está. Listo. Lantano 57. Una vez que tenemos ahí el lantano 57, lógicamente baja. Para acá estaría el 58. Recuerda lo que te he dicho, que el número atómico es consecutivo. El 58, que es el serio. Desde el 58 se va hasta el número 71. ¿Correcto? 71, que es el lutecio. A ver, un segundo acá, lo acomodamos bonito. Se va hasta el número 71, que es el lutecio. Chévere. Ahora, después del 71, regresa para acá, ¿quién? 72, 73 y así sucesivamente. Se va hasta el radón 86. Luego regresa para acá el francio 87, 88. Uy, me toque el 89 entonces. 89, que es el actinio, ¿correcto? Baja para acá al 90, estamos hablando del torio, chévere. Del 90 se va para acá hasta el elemento 103, que es el laurencio, ¿correcto?
De Laurencio regresa para acá el 104. Mira cómo la tabla periódica se ordena, pero en forma secuencial. ¡Qué caramba! Genial con eso, mira. 57 lantano, va para acá el 58, se va hasta el número 71, que es el lutecio. Regresa acá, correcto, 72. A ver, titanio es el comino, es el hafnio, correcto, hafnio, y va avanzando hasta el radón 86. Regresa para acá 87, 88, 89, baja acá 90, que es el torio, se va hasta el 103, que es el laurencio, luego regresa al 104, que es el rutherfordio, y así sucesivamente hasta el 118, que es el oganesson. Mira cómo está el diseño de la tabla, es algo espectacular estudiar la tabla periódica. No te emociona cuando ves tu tabla periódica, ves los elementos, sus características, es increíble, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos el diseño de la tabla como está planteado, mira. Pero ahora, si te has fijado en una cosa, la tabla periódica también tiene bloques, mira, ve, presenta bloques. ¿Cuántos bloques para ser exactos? 4 bloques. Tienes primer bloque, segundo bloque, en medio tercer bloque, y al último el cuarto bloque, ¿correcto? El primer bloque, ¿a quién corresponde? Todos los elementos del 1 y del 2, escúchame bien, del 1 y del 2, ¿a quién pertenecen? Pertenecen al subnivel S, ¿de acuerdo? Todos pertenecen al subnivel S, todos al S, es decir, los del 1A ¿en qué terminan? Mira, los del 1A terminan en S1, los del 2A ¿en qué terminan? En S2. Ahí tienes S1 y S2. Y como el S, que ya lo hemos visto anteriormente, tiene máximo 2 electrones, por eso ahí se cierra ese primer paquete, ese primer bloque. Salta para el otro lado y los elementos que están por acá, ¿en qué terminan? Todos los que están acá terminan en el subnivel, vamos a ver acá, mira, terminan en el subnivel P. Todos los que están en esta parte terminan en el subnivel P. Pero, acá está esto, mira, ve. Teniendo en cuenta un pequeño elemento, el número 2, el helio, ¿correcto? El helio, a pesar de estar en el bloque P, a pesar de que está en el bloque P, no termina en P. El helio, a pesar de estar en el bloque P, ¿correcto? Entonces, este elemento se caracteriza porque termina en S2. Chévere, ahí está, mira, termina en S2. De tal forma entonces que si hablamos del bloque P, el bloque P se caracteriza, o el subnivel P se caracteriza por tener 6 electrones. Es decir, como tiene 6 electrones, los del 3A terminan en ¿qué? Terminan en P1, 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 P2, P3, P4, P5 y P6. Los gases nobles terminan en P6, pero el helio termina en S2. Profe, entonces, ¿por qué lo colocaron ahí? Lo colocaron ahí porque es un gas noble, pues. Luego de eso regresas a la parte central de la tabla y en la parte central de la tabla encontramos al N-1 subnivel D, ¿correcto? N-1 subnivel D. Cuando hablamos del N-1 subnivel D, acá todos los que están en el centro terminan en D, empezando desde el 3B, sería D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10, ¿correcto? Ahí están todos los del centro entonces en el subnivel D. ¿Por qué el grupo 2B termina acá al final? Porque todos ellos terminan en el D10. Claro que hay algunas anomalías, algunos antiserruchos acá en la tabla periódica. Luego de eso te pasas a la parte inferior y en la parte inferior encontramos al N-2 subnivel F, ¿correcto? N-2 subnivel F. ¿Eso qué significa? Que todos los que están en la parte de abajo van a terminar en F. Pero el F tiene 14 electrones. Es por eso que abajo existe, ¿cuántos? Hay 14, 14. 28 en total, ¿correcto? Desde F1 hasta F14. Fíjate, eso ha sido el diseño de la tabla. Míralo cómo está el esquema de la tabla, mira, cómo ha ido evolucionando. Pero ¿tú qué crees? ¿Que desde un principio la tabla siempre ha sido así? No. Para que nosotros lleguemos a la tabla como es actualmente, ¿qué ha tenido que pasar? Una serie de antecedentes. Entonces, contigo, evolución de la tabla periódica. Los acontecimientos y los, ¿qué puedo decirte? Los científicos, ¿correcto? Los personajes más importantes que dieron su aporte para el desarrollo de la organización de los elementos químicos. Voy a arrancar con este patita, mira, ternar. ¿Sabes cómo ordenó Ternar a los elementos químicos? Ternar los clasifica en los denominados metales, ¿correcto? Y
Metaloides. Metales y metaloides. Chévere, mira bien. Metales y metaloides. ¿O sabes qué? Actualmente, no se te olvide, los metaloides son los llamados semimetales. Los metaloides son los llamados semimetales y se encuentran aquí en esta escalerita de la tabla periódica. Los semimetales, los metaloides, están en este bloque P, que por ahora tenemos 8. ¿Contando con quién? Con el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio, astato. Ahí está. Entonces, de esa manera tenemos 2, 4, 6, 8 metaloides. ¿Correcto? Pero ¿desde dónde viene eso? Desde la clasificación de Turner. Berzelius, fíjate con Berzelius. Berzelius a los elementos químicos los ordena en los llamados electropositivos. Oye, si hay electropositivos, ¿cuál sería el otro? Los electronegativos. Electropositivos y electronegativos. Claro, ¿qué es lo que normalmente, ahora que ya lo conoces, normalmente se llaman electropositivos? Metales. Electronegativos, no metales. Pero ¿sabes cuál fue lo importantísimo de Berzelius? Que gracias a él se dio la simbología de los elementos. Los símbolos de los elementos, como los conocemos actualmente, fueron el planteamiento de ¿quién? Berzelius. Que dice, y ahora la IUPAC es la que se encarga de establecer esas reglas, si es una sola letra, mayúscula. Si son dos letras, mayúscula y minúscula. Ese es el detalle, muchachos. Proust. ¿Cómo clasificó Proust a los elementos químicos? Los clasifica como múltiplos, así mira bien, ¿múltiplos de quién? Múltiplos del hidrógeno. Los clasifica como múltiplos del hidrógeno. ¿Qué dice? Que el hidrógeno es el elemento más simple y que todos los demás provienen de él, al cual se le denomina el elemento generador. ¿Correcto? Ahí está, esa es la clasificación o el planteamiento que realizó Proust. Era el elemento generador, que a partir de él se venían todos los demás. Un detalle muy importante, y esto ha venido siempre en algunos exámenes, mira, ve, ¿correcto? Dobereiner y las famosas, ¿qué? Triadas. Ahí está, chévere, mira, ve. Dobereiner y las triadas. No, creo que con esto estamos muy bien. Si hablamos de triadas, ¿a qué nos referimos? Grupos y paquetes de 3 elementos. ¿Cómo más o menos? Así, mira, ve. Vamos a suponer estos 3 elementos, A, B y C, ¿correcto? Una tríada. Vamos a suponer entonces, como decía, esta tríada, A, B, C. Primer requisito. Para formar una tríada, los elementos que deben tener propiedades parecidas, similares, semejantes, ¿correcto? No estoy diciendo que sean 100% iguales, sino muy parecidas. Pero otro requisito muy importante acá, ¿cuál es? Que si queremos nosotros formar una tríada, ¿correcto? Según Dobereiner, la tríada se forma de esta manera, mira, que el peso atómico, que no se te vaya a olvidar, peso atómico del elemento central, o sea, en este caso de B, va a ser igual a la semisuma de los extremos, es decir, el peso atómico de A, ¿correcto? Más el peso atómico de C, todo esto dividido sobre ¿cuánto? Exacto. Estamos hablando de la semisuma, estamos hablando del promedio. Entonces el peso atómico de B es la semisuma o el promedio de los extremos. Para que no se te olvide, tengo un caso, mira, ve. Litio, sodio, potasio, ¿correcto? El litio, su peso, ¿cuánto vale? 7. Potasio, 39. Chévere. ¿Cuánto crees que vale el sodio? 7 forman una triada, una de las triadas que planteó Dobereiner. ¿Cuánto crees que vale el sodio? 7 más 39, 46 entre 2. Ahí tenemos el peso del sodio, 23. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera de formar una triada. Si bien es cierto, era muy original, chévere, pero hubo un pequeño detalle. ¿Cuál es? Que estaba por el peso atómico. Pues. Estaba por el peso atómico, ¿correcto? Y cuando se descubrieron más elementos, pues ya no podía coincidir exactamente, ¿correcto? Porque ya no daba la tríada. ¿Por qué? Porque el orden era por el peso atómico. Y ya sabes que la ley actual es ¿por quién? Por Z, es por el número atómico, ¿correcto? Pero eso no es todo. Luego viene, ¿correcto? Después de Dobereiner, otros planteamientos para hacer el esquema de la tabla periódica.
Bien, y empezamos entonces ahora sí con el avance histórico de la tabla periódica, la evolución. Uy, y nos encontramos acá con este pata, mira, ve, Champ-Courtois. Beck-Gruyère de Champ-Courtois, un geólogo francés que también dio su aporte a lo que es la evolución de la tabla periódica. Y en este caso encontramos, ¿cuál? Champ-Courtois, ¿cómo lo ordena? En el famoso cilindro, ¿correcto? Cilindro o tornillo telúrico. Está. Se le conoce el cilindro o tornillo telúrico de Champ-Courtois. Oye, ¿cómo lo hizo? Mira, a ver, ¿cómo lo trabajó? Algo más o menos de esta forma, ¿correcto? Más o menos así, una especie de un cilindro. De la base del cilindro, en un ángulo de 45 grados, había trazado una especie de una curva, una hélice. Mira, 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 más o menos de esta forma. Ahí está. ¿Listo? Pues en esta curva, los elementos los iba colocando en orden creciente a su peso. Es decir, había un elemento, por ejemplo, que tenía un peso muy pequeño, estaba por acá, iba aumentando y así sucesivamente. De tal manera decía que al momento de trazar una generatriz, ¿correcto? Trazas una generatriz así de esta manera, pues los elementos que caen en esta generatriz, los elementos que caen en esta línea, deben tener propiedades ¿qué? Parecidas, semejantes, no iguales, propiedades similares. Oye, trazaba otra generatriz así, mira, más o menos de esta manera. Y los elementos que caen en esta línea deben tener propiedades ¿qué? Parecidas, semejantes. Oye, ¿no te imaginas? Mira, lo hizo de esta forma, trazó toda la vuelta, todo el volumen del cilindro, que cuando el cilindro se abrió, se partió, este se había dividido en 16 partes. Así, 16 partes, según el cilindro telúrico de Champ-Courtois. Pero fue un pequeño detalle. Todo lo hizo por su peso atómico, ¿correcto? Lo hizo por el peso atómico. Es por eso que se tuvo que modificar ciertas cosas. Aparece por acá, mírame también, vamos a hablar de este patita, Newlands. Newlands y las famosísimas, ¿qué? Octavas. Newlands y las octavas. Claro que si hablamos de octavas, profe, ¿son de 8? No, hijo, mira, ve. Al hablar de octavas, dice que los agrupa, ¿de cuántos? Los agrupa de 7 en 7, ¿correcto? Los agrupa de 7 en 7. Entonces, profe, ¿por qué lo llamaron octavas? Lo llaman octavas porque decía y planteó que cada 7 elementos el octavo se volvía a repetir. Cada 7 elementos el octavo se repite. Y eso es lo que se conoce como las famosas octavas. Dumas también dio su aporte, mira, cómo los ordena y los agrupa los elementos en paquetes, a los cuales los llama como familias, ¿correcto? Los llama como las familias. Claro, ahí se empiezan a trabajar la familia de los alcalinos, alcalinos térreos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se desarrolla el primer diseño periódico de un esquema, de una tabla. Fue con este pata, mira. Dmitri Ivanovich Mendeleev y Julius Lothar Meyer. ¿A qué, profe? ¿Fueron conocidos? No. Mendeleev era ruso, Meyer era alemán. Pero los dos, trabajando independientemente, llegaron a las mismas conclusiones. Solo que Mendeleev, ¿qué estudió? Mendeleev estudió las propiedades, ¿correcto? Mendeleev estudió las propiedades químicas, como por ejemplo las valencias, como por ejemplo la formación de óxidos, ¿correcto? Estudió Mendeleev las propiedades químicas. Y Meyer estudió las propiedades físicas. Meyer estudió las propiedades físicas. Claro, mira, ve, y trabajando independientemente, los dos llegaron a las mismas conclusiones. Claro que le damos un poco más de importancia a Mendeleev, ¿correcto? Por todo el aporte que realizó a la organización de los elementos químicos. Un dato, en la época de Mendeleev había un promedio de 63 elementos. Un promedio de 63 elementos. Pues estos 63 elementos que había en la época de Mendeleev, ¿cómo los ordena? Mira, estos 63 elementos, Mendeleev por primera vez los coloca siguiendo un orden periódico. Los coloca en 11 filas y 8 columnas. 11 filas y 8 columnas, ¿correcto? A lo cual se le conoce como la famosa
tabla periódica de forma corta. Listo, ahí está. Se llama la tabla periódica de forma corta. Esa fue entonces la clasificación de los elementos de Mendeleev. Profe, pero ¿cómo los ha clasificado? Ah, y otro detalle. Los había clasificado teniendo en cuenta, dice que los elementos se colocan en orden creciente, ¿ok? Orden creciente aquí, orden creciente a su peso o masa atómica, ¿correcto? En orden creciente a su peso o masa atómica. Eso es como lo hizo Mendeleev. Orden creciente a su peso o masa atómica. Es decir, ¿correcto? Todavía no llegaba a lo que es la tabla periódica actual, lo que es Z. En un principio la tabla de Mendeleev fue genial, espectacular, pues, ¿correcto? Que actualmente ha sufrido ciertas variaciones, pero la esencia sigue conservándose la misma. A esto se llama la primera ley periódica. Pero un aporte muy importante, mira, muy importante de Mendeleev, es que puedo decirte que se adelanta a su época. En su tabla periódica dejó espacios para elementos que en ese entonces no existían, pero que él dijo que algún día sí se van a conocer. Dejó espacios colocándoles el nombre de ¿qué? Colocándoles el nombre de ECA, ¿correcto? Muy bien. Estos espacios en su tabla, como no sabía qué elemento seguía, lo colocó el nombre de ECA, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, algo así, mira, a ver, más o menos te voy a comentar acá un par para trabajarlo, ¿correcto? Está el famoso ECA aluminio. El ECA aluminio, ¿correcto? Está, por ejemplo, otro mencionamos, el ECA silicio. Ahí está. ¿Cómo era esto? En la época de Mendeleev había el aluminio. Ya él había ordenado al aluminio. Pero él pensó que después del aluminio, ahí nomás, según su peso atómico, había otro elemento. Y como no lo había conocido, porque nunca lo conoció, no lo conoció, correcto, porque no lo conoció, entonces, ¿qué es lo que hizo? Le colocó el nombre de ECA aluminio, después del aluminio. Más adelante, este ECA aluminio se convirtió en ¿quién? En el galio. O sea, se descubrió el galio. El ECA aluminio actualmente es el galio. El ECA silicio actualmente ¿quién es? Germanio. Entonces, por mencionar solamente esos dos, fueron elementos que se descubrieron, pero ¿en base a quién? A los aportes que había dado Mendeleev antes. Los había predicho esos elementos, ¿correcto? No los descubrió, los predijo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso abre la posibilidad de que no solamente habían los 63, sino muchos otros más. Ahí empieza la investigación por el descubrimiento de muchos elementos más todavía, hasta los que tenemos actualmente. Pero la tabla de Mendeleev también tuvo algunas desventajas, como cuáles, por ejemplo. Una de las primeras es que el hidrógeno no tiene, fíjate bien, el hidrógeno no tiene una posición fija. El hidrógeno no tiene una posición fija, no tiene una posición determinada. ¿Te das cuenta? Ese es para el hidrógeno. ¿Qué más? Mira, a ver, que en la tabla de Mendeleev no se diferencia ¿quiénes? Metales, no se diferencia metales de no metales, ¿correcto? No se diferencia metales de no metales. Todos estaban metidos, metales, no metales. No, actualmente ya los metales están a la izquierda, excepto el hidrógeno, y los no metales a la derecha. Y físicamente, en una escalerita estaban los metaloides, que lo comentamos anteriormente, ¿correcto? Ahí tenemos entonces algunas desventajas. Y otras fue básicamente también por el peso atómico. Pero llegó un momento en que la tabla periódica de Mendeleev tuvo que ser modificada ligeramente. Y aparece este patita, Henry Moseley. ¿Qué hace Moseley? Moseley lo que hace, mira, a ver, plantea la famosa ley periódica. Fíjate bien, plantea la llamada ley periódica, ¿qué? Moderna. Escúchalo bien. Ley periódica moderna, que es la ley periódica actual. Esta ley periódica moderna, ¿correcto? Dice que los elementos químicos deben colocarse en orden creciente, ¿correcto? Orden creciente ¿a quién? A Z, orden creciente a su carga nuclear. Orden creciente a su carga nuclear.
Y no te olvides, ¿quién es la carga nuclear? Z, pues. La carga nuclear es Z. La carga nuclear no es otra cosa que el número atómico. Ahí está, ¿correcto? La carga nuclear es el número atómico. Ahí tenemos entonces Moseley. Pero aguántate un ratito. Mira, Moseley no diseñó la tabla que ya conocemos moderna. Ahí hablamos de este patita, Alfred Werner. Werner, ¿qué es lo que hace? Mira, Werner dice que diseña la tabla periódica moderna. Diseña la tabla periódica moderna. Diseña la tabla periódica moderna tomando en cuenta, ¿correcto? Dos cositas muy importantes. Tomando en cuenta la tabla de Mendeleev, ¿correcto? Porque, oye, la idea que tuvo Mendeleev fue genial, pues, única podríamos decirlo. Tomando en cuenta la tabla de Mendeleev, solo que cambiando algunas cositas. En Mendeleev habían 11 filas y 8 columnas. ¿Qué hizo Werner? Las filas los acortó a 7, que serían los periodos, y las columnas, básicamente el doble, que serían los grupos, pues, porque ya se habían descubierto más elementos y había que ordenarlos. Pero también tomó en cuenta los aportes de Henry Moseley, ¿correcto? ¿Qué tomó de Moseley? El número atómico, pues. Entonces, a partir de por ahí se organizó la tabla periódica en función de ¿quién? Al orden creciente de su número atómico. A esto se le conoce como la tabla periódica en su forma larga. Tabla periódica larga. Ahí está, ¿correcto? Recuerda, la tabla periódica corta, Mendeleev, la tabla periódica larga, Werner. Pero, posteriormente, ¿correcto? Ya un poco más, ¿qué te digo? Actual, más moderno ya, ¿sí? Encontramos a este pata, mira, Seaborg, que podemos decir que es el personaje, el científico, que se dio el lujo de que aún en vida, escúchame bien, en vida, su nombre lo lleva a un elemento, lo llevó un elemento químico, lo lleva a un elemento químico, el 106, que es el Seaborgio, el Sg, ¿correcto? Acá tenemos a Seaborg entonces. Seaborg, podemos indicar que diseña la tabla periódica por subniveles. Diseña la tabla periódica por subniveles. En pocas palabras, lo diseña la tabla periódica por bloques. Por subniveles, por bloques. Y eso es entonces lo que actualmente conocemos acerca de el orden de la tabla periódica. ¿Correcto? Muy bien. Para llegar actualmente como ha sido, ha tenido que pasar entonces una serie de antecedentes.